Mi nombre es Rosa Isela Rodríguez Pogán, soy maestra en Educación Inclusiva y cursé la licenciatura de Sociología en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tengo 26 años de servicio frente a grupo en secundaria, en la secundaria federal número 6 y en la secundaria Rafael Martínez de Escobar. Pero conociendo el enfoque y la metodología de la asignatura de formación cívica y ética desde hace 26 años. En estos 26 años también estuve como apoyo técnico pedagógico de la asignatura de formación cívica y ética. Contribuí y apoyé a la Dirección de Desarrollo Curricular Nacional y también los apoyé impartiendo talleres. Desde entonces, desde hace 16 años aproximadamente, imparto lo que son talleres y cursos de la metodología por proyectos, de evaluación formativa y de una serie de temas que hemos abordado, que hemos trabajado desde hace muchos años y actualmente, hasta el día de hoy, sigo impartiendo talleres, sigo impartiendo conferencias, pero también lo principal, sigo atendiendo a mis grupos en ambas escuelas. Pertenezco a una red que se llama Red Nacional de Capacitadores. En esta red se llama RENACET, básicamente se llama RENACET. Ahí nos compartieron la convocatoria y fue como ingresé. Envié todo mi currículum porque aparte también de contar con la maestría, cuento con 4 diplomados, uno de formación cívica y ética, otro sobre sexualidad y equidad de género, también sobre innovaciones educativas y otro más que tiene que ver con competencias lectoras. De alguna manera siempre me gustó irme preparando. Desde que inicié como maestra, siempre he procurado esta parte de ir incursionando y ir trabajando lo que son talleres y actualizándonos cada año, porque el que es maestro siempre se actualiza. Entonces, de esta manera fui seleccionada, fui convocada para lo que fue la asignatura de formación cívica y ética en el campo ética, naturaleza y sociedad. Pues es así como participo en este libro de proyectos escolares de 6º grado. Y básicamente mi tema, o el tema que elegí como que le asigné pues como tema, fue los prejuicios que determinan historias y limitan derechos. ¿Por qué? Porque en este tema los niños identifican situaciones de prejuicios que provocan discriminación en diferentes ámbitos del aula. Básicamente, en este libro, ¿sí?, en un primer momento, analizamos e identificamos, primero que nada, para colocar en contexto, se trabaja la metodología de proyectos en 6 momentos. En el primer momento es en la parte donde presentamos. ¿Qué significa presentamos? Significa rescatar los saberes previos que tienen los alumnos respecto a ¿qué? Respecto a los prejuicios, para que ellos identifiquen en un momento dado, primero que nada, conozcan. Y además otra cosa muy importante, también el hecho de que tenemos como referente conceptual un libro que se llama el libro de los saberes. En ese libro ellos van a ubicar los conceptos principales y posteriormente vamos a pasar al momento 2. Momento 2 y momento 3 es recolectamos, identificamos y recolectamos. De esta manera ellos, primero que nada, aquí se hace un análisis de cómo se dieron los prejuicios desde la época virreinal. En este momento, lo importante del proyecto es que ellos identifiquen a través de una asamblea, ¿verdad? A través de una asamblea ellos identifican en qué situaciones se dan al interior de su propia casa, al interior de su escuela, al interior de en diferentes espacios, cómo los prejuicios provocan discriminación y ellos van identificando esto y lo van colocando en un buzón. Aquí lo importante de este trabajo es que llevemos en metodología de proyectos de la mano al maestro, pero principalmente también al alumno. Aquí para nosotros como innovadores era un reto hablar en el lenguaje de los niños, pero también que el maestro fuera identificando cada uno de los momentos de los que estoy hablando. Y posteriormente ellos indagan, hay otro momento que se llama indagamos. Entonces en este momento ellos
¿verdad? Empiezan a hacer una serie de encuestas y una serie de lluvia de ideas para identificar cuáles fueron los prejuicios que lograron a través de la asamblea y a través de otros ejercicios, pues ir trabajando y el ir colocando eso, ¿no? Posteriormente, ellos, una vez que ya investigan, y a través de lluvia de ideas en pizarrón y una serie de momentos que aquí se le proponen al profesor y a los alumnos, ya es en el momento de proponer, ¿no? ¿Qué proponen para atender estas situaciones de prejuicios que desafortunadamente, y aquí también vienen datos muy específicos del INEGI, de cómo se sigue viviendo y qué tipo, el porcentaje que hay aún en la actualidad de situaciones de prejuicios que provocan discriminación, porque eso es lo que quiero primero que nada, o lo que propongo primero que nada, que identifiquen que los prejuicios son los que llevan y provocan de alguna manera situaciones discriminatorias muy fuertes, al grado que tenemos desafortunadamente alumnos, alumnas, que se sienten tan discriminados que de alguna manera por algo determina su personalidad y le afecta para su vida adulta. Por algo se llama el proyecto Prejuicios, ¿verdad?, que limitan derechos y determinan historias, porque así es, porque llegan a marcar a las personas. Todo lo que ellos recabaron, encontraron y hacen propuestas específicas para atender en qué momentos y en qué situaciones de su aula o de su escuela lograron ellos identificar situaciones de prejuicios que provocan discriminación. Como maestra, yo considero que los padres de familia para mí son mis aliados. Por eso ellos son los primeros que deben, y yo los invito a que conozcan básicamente, a que ustedes conozcan básicamente, y también a mis compañeros maestros, que compartan con los padres de familia y ellos nos entienden muy bien. Yo tengo muchos años trabajando la metodología por proyectos con mis alumnos, desde hace muchos años en secundaria, y trabajamos proyectos áulicos y trabajamos proyectos comunitarios, todo dependiendo de la problemática que se aborda en la escuela. Sin embargo, lo que sí hago antes es darle a conocer a los padres de familia que esto tiene que ver con algo que se llama evaluación formativa y que tiene que ver con algo en que se trabajan o se evalúan procesos, y los procesos tienen que ver básicamente con todos ese proceso en donde el alumno va obteniendo niveles de desempeño, y también la parte cuantitativa donde evaluamos algunos conocimientos retenidos, pero esta no es esa forma de trabajo tradicional. Con esto ya no se rompe ese tradicionalismo en el aula. Eso realmente es un parteaguas, y cuando tú le das a conocer al padre de familia cómo se evalúa cualitativamente, cuantitativamente, y sobre todo le das a conocer cómo se trabaja con la metodología por proyectos, son tus mejores aliados, son quienes apoyan a tus alumnos. Al contrario, algunos inclusive son los que apoyan a sus hijos para hacer indagaciones e interpretaciones, pero obviamente el papá, los padres de familia se sienten familiarizados con la metodología cuando tú se los explicas paso por paso, y ellos son quienes te apoyan. Es un momento histórico, porque los maestros, las maestras y los maestros de Tabasco logramos trascender gracias a la oportunidad que nos dieron de trabajar en estos proyectos escolares. Es muy interesante para mí el hecho de haber de verdad logrado llegar y estar entre 2,000 maestros que fuimos convocados, 2,000 maestros fuimos convocados, y realmente seleccionados muy pocos, porque además de eso también quiero compartirles que así como mis compañeras, de alguna forma, valga la expresión, competimos contra otros maestros con el mismo tema, y fue nuestro tema seleccionado dentro de, no sé, creo que yo competí contra 10 personas, y de ahí como quien dice, se fueron quedando hasta que nuestro proyecto fue elegido. ¿Y saben por qué fue elegido? Porque fue cumpliendo cabalmente con metodología, con habilidades taxonómicas y sobre todo en el lenguaje de los niños, en esa parte de llevarlos de las manos, en esa parte, inclusive yo me atreví también a compartir y a platicar con mis alumnos sobre estos temas, sobre investigar con ellos qué es lo que viven y cómo se vive todo esto en el aula. Y curiosamente, pues hoy está aquí materializado
en este bello libro. Secretaría de Educación. Gobierno de Tabasco.